Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Renato González. ¿Pueden levantar el dedo, por favor, si es que me están escuchando bien? ¿Pueden levantar el dedito arriba? Shandy, muy bien. Simeón, Jackson, Rosmi, Ricardo, Carlos, Simeón. Simeón, te enviamos el certificado corregido, ¿ah? Qué bueno, gracias. Rosmi, chicos, igual que la vez anterior, porque veo que hay varios participantes de la jornada que hemos tenido el día sábado, para los nuevos, sí se les pide que dentro de lo posible activemos las cámaras, ¿ya? Por un tema de que la idea de Zoom, de estas plataformas, es que tengamos un contacto real, a distancia. ¿Ya? Y eso implica también que nos podamos ver, para que el expositor también que va a estar a cargo del taller pueda ver de repente sus gestos, ¿no? Conversar con ustedes, hacerlo más interactivo. ¿Ya? Entonces, todos los que puedan activar sus cámaras, les voy a pedir que como una manera de costumbre, que nos acostumbremos siempre a compartir este espacio de esta manera. ¿Qué tal la música? ¿Le gustó? ¿De introducción? ¿O ponemos salsa la próxima? Pongan sus pedidos, por favor, en el chat, a ver qué ritmos quieren para la, para la espera. Chicos, ya justo está entrando Alejandro, son las 7:03. Ya nuevamente les comento a los que van ingresando, les pido por favor que dentro de lo posible, mejor dicho, que sea posible que activen sus cámaras para poder tener una comunicación más real. Carito, Víctor Zapata, Elisa de Agustinza, Eric Segarra, Juan Diego Jackson, Diego Vázquez, ¿no? Somos 30 participantes ya, así que por favor, sí, les voy a agradecer, se ve mucho más bonito, sí, ahí ver cómo conversamos, ver que hay profesores de diferentes partes del Perú, que hay bastantes mujeres, cada vez son más mujeres las que se unen a las capacitaciones, qué bueno, me da mucho gusto que las mujeres estén nuevamente participando activamente. Justo la semana antepasada, si más no recuerdo, sí, que hubo el taller branding para entrenadores, ¿no? Hablan, perdón, con la conferencia con Pablo Ruiz, que fue gerente de marketing del Racing Club, nos decían por qué no se le da mucho interés al tema femenino. Y él hizo una premisa muy interesante que dijo, a ver, cuenten cuántas mujeres hay conectadas en este momento. Y éramos más de casi 65 personas y solamente habían 3 mujeres conectadas. Entonces, es que todavía el deporte femenino está creciendo, ¿no? Y va a demorar todavía en igualar a nivel de consumo, por lo menos al sexo masculino, pero de hecho hay muy grandes expectativas, a pesar de la crisis, hay muy grandes expectativas y muy grandes inversiones puestas el ojo en todo el tema de consumo alrededor del deporte femenino, que seguramente más adelante lo vamos a ver. Bueno, para los que ya me conocen, nuevamente les pido por favor que hacen sus deditos a ver si todos me están escuchando bien. Sí, qué bueno. Qué bueno, Hugo, Rosmi. Sí, también los que no quieren levantar el dedo saben que tienen ahí un emoticón de like, así que lo pueden utilizar también. O una carita feliz. Hemos desactivado las caritas tristes, hemos desactivado las caritas molestos, así que si están molestos, aguantan pues. ¿Ya? Qué bueno. Fernando, Espejo están ingresando. Hay más de 80 inscritos. Esperemos que se vayan logueando la mayor cantidad de participantes. Y yo les voy contando por qué estamos haciendo esta capacitación el día de hoy. A ver, con el expositor, ¿no? Alejandro Bustinza, que es una persona que yo le tengo bastante aprecio porque a mí me ha enseñado bastante, en realidad ustedes van a tener oportunidad de conocerlo, muy joven él, pero ha tenido la suerte de poder llevar todos sus estudios superiores especializados en deporte en Argentina, ¿no? Que como ustedes saben es una de las industrias más importantes en materia de gestión y marketing deportivo. O sea, Argentina como negocio, el deporte como negocio, ellos están muy avanzados en lo que es estructurar el deporte como negocio. ¿Ya? Entonces,
Inicialmente nosotros habíamos preparado un taller que se llamaba Sport Big Data, ¿ah? Pero decidimos tomarnos una pausa y poder hacer de manera preliminar este ensayo, esta conferencia de ensayo, porque sí creemos de que el término todavía no llega, no llega a ser digerido naturalmente por todos los que estamos en la industria del deporte, ¿no? Y eso lo veíamos en el día a día, que muchas personas me hablaban de que hay curso de scouting, o sea, el scouting es una de las partes que ve el análisis de video, que es parte de la digitalización, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, yo quiero arrancar con esta premisa, ¿no? Que saber que en el mercado actual debemos estar dispuestos al cambio. Esa es la premisa que todos tenemos que tener desde que comenzó la pandemia, inclusive de antes de la pandemia, que tenemos que ser entes de cambio. El deporte, como cualquier industria que se profesionaliza, está en constante evolución. Entonces, al estar en constante evolución, parte de nuestro proceso de cambio es un proceso de adaptación a los nuevos escenarios que se están presentando, adaptación a las nuevas herramientas tanto, y a los beneficios y atributos que traen para consigo, adaptación a los nuevos modelos de entrenamiento. Y esto en global se llama transformación, ¿no? Reingeniería de negocios, transformación. Ahora, se habla mucho del término digitalización, transformación digital. Es parte de la transformación. O sea, ahora, equipo comercial, equipo de marketing o de gestión de cualquier industria que no se apoye en los datos o en el análisis de su mercado, su competencia, sus clientes, hola Renzo, ¿qué tal? Pierde, ¿no? Pierde, de cierta manera, eh, pierdes cierto porcentaje de éxito en la toma de decisión, ¿no? Y este mercado deportivo, ustedes lo deben saber el día a día, se está volviendo cada vez más competitivo, ¿no? Antes de darle pase a Alejandro, ¿no? Yo quería hacer una pequeña introducción, ¿no? De hecho, por ejemplo, nosotros, que somos un negocio que está vinculado al deporte, somos un centro de capacitación, ya veníamos realizando cursos no presenciales, o sea, online en vivo, de la misma manera que ahora, antes de que nos golpeara la crisis. Eso nos ha permitido a nosotros, que estábamos un paso adelante de algunos, de repente, otros centros de formación, el no sentir tanto el cambio y seguir operando de manera natural, ¿no? Ahora, obviamente, cambiando algunos factores, como que no tenemos una oficina, hay muchas personas que han llevado talleres con nosotros y seguramente deben haber visto alguna de las fotos, lo que entraron al inicio, de las instalaciones que tenemos ubicadas en Miraflores, que ahorita obviamente están cerradas, ¿no? Pero como ya veníamos haciendo parte de esa transformación hacia el campo digital, no nos ha golpeado mucho la crisis y seguimos operando de manera natural. Obviamente que hemos hecho reingeniería en el tipo de capacitaciones que brindamos, el tipo de horas, el tipo de objetivos, ¿no? El tipo de contenido, el tipo de profesor, o sea, todo sufrió una modificación porque obviamente no es lo mismo llevar una clase presencial de 3 horas que se puede llevar, ¿no? Que tener una clase presencial o una clase online de 3 horas, que es distinto. Entonces las mecánicas inclusive de enseñanza cambian, ¿no? La enseñanza online es mucho más blended. El término blended quiere decir autodidacta, ¿no? O autoenseñanza. ¿Por qué? Porque sí se requiere una parte importante de la enseñanza, tiene que caber en la responsabilidad de los que estudian, de los estudiantes, ¿no? Por eso siempre los talleres o los cursos que tenemos online no terminan solamente en las sesiones, sino continúan en la semana con una cantidad de actividades. Entonces, eso es para darle un ejemplo de cómo nuestros procesos cambian gracias a la transformación digital. Si no contáramos con herramientas como las de Zoom, por ejemplo, ahora, ¿no? Herramientas de CRM que utilizamos mucho para que ustedes reciban información, para determinar qué tipo de clientes potenciales, nos ha permitido determinar mercados, ojo, ¿no? La digitalización a nosotros nos ha permitido definir audiencias, ¿no? Que se aplica mucho al tema de publicidad, ¿no? Antes, por ejemplo, al inicio nosotros sacábamos un curso y publicitábamos al mercado deportivo de manera transversal. Ahora ya no, ahora tenemos audiencias de profesores polideportivos, tenemos audiencias de todo el sector de gimnasios y fitness que tiene una necesidad específica, tenemos audiencias de profesores de entrenamiento de fútbol que tienen una necesidad totalmente específica, ¿no? Tenemos audiencias para médicos deportivos, fisioterapeutas y kinesiólogos, entonces eso nos permite el manejo del CRM, que es parte de la digitalización, ¿no? Clubes deportivos
motivos que ahora en esta época de pandemia han adoptado programas, ¿no? Y alianzas con plataformas de videojuegos, aplicativos, están comenzando a tener una mayor participación y presencia en redes sociales. Hace poco vi que el Voice, por ejemplo, hizo un seminario de fútbol, no sé si alguien tuvo la oportunidad de participar, pero fue muy interesante. Fueron casi 4 o 5 días consecutivos de diferentes tipos de expositores, tanto nacionales como del extranjero, ¿no? La digitalización tiene que ver con el marketplace para las personas, por ejemplo, que brindan servicios de entrenamiento personalizado, ¿no? No sé si ya tienen una web, ¿no? No sé si ya están desarrollando su personal branding, ¿no? Su branding para entrenadores, que lo deberían estar haciendo. No sé si ya tienen una web con un marketplace, porque ustedes deberían permitirse vender sus servicios, llevarlos a su web, compensarlos a su web y que hagan la compra directa en su web, que ese es un proceso de comercialización digital, ¿no? Que una persona que brinda servicios podría tenerlo, si es que conoce cómo se hace el proceso de digitalización. Los equipos de fútbol a través de su marketplace han incrementado la venta de merchandising, de licencias, entre otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un niño de 10 años, a ver, ¿quién me dice, para hacerlo un poquito más interactivo y ya con esta pregunta voy cerrando para darle el paso a Alejandro, ¿no? ¿Quién me dice por chat cuántas horas de consumo digital tiene un niño de 10 años a la semana? A ver si alguien me escribe por ahí cuántas horas piensa que un niño de 10 años en promedio consume a través de plataformas o contenidos digitales. ¿Quién me escribe en el chat? A ver. ¿Cuántas horas? ¿5, 6 horas, 14 horas, dice Alejandro? 100 horas, hay recontra viciosos también. 100 horas, Carlos, hay otro Carlos que me dice acá, 15, Renzo Echevarría, un aproximado de 4 horas al día, 48, muchas horas, Simeón, sí, muchas horas. Sí, 20 horas. En promedio, 20 horas a la semana consume un niño de 10 años en plataformas digitales. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? De que hay una gran cantidad de potencialidad de publicitar nuestros servicios o productos a través de herramientas digitales siempre que sepamos dónde y en qué plataforma se ubica nuestra audiencia o público objetivo y sobre todo de qué manera le vamos a hablar. Porque no es igual hacer actividades o tener una academia para niños de 10 años a la cual le tenemos que hablar al padre de familia y también hablarle al niño, pero saber dónde ubicarlo, de repente a través de plataformas de display, ¿no? Poniendo publicidad en AdWords, ¿no? Y a los padres de familia los podemos captar a través de plataformas de Facebook o Instagram, ¿no? Que trabajar con, por ejemplo, personas que quieren de repente entrenar fútbol en sus ratos libres, ¿no? Son plataformas totalmente distintas. De repente a los niños de 10, 11 años los vamos a encontrar en TikTok y a las personas que quieren hacer entrenamiento personalizado para mayores los vamos a encontrar en Facebook, en LinkedIn. Entonces, todo ese trabajo que se hace es un trabajo profesional, obviamente, pero si nosotros comenzamos a conocer algunas herramientas, se nos va a facilitar mejor esa transformación. Entonces, el día de hoy, ¿no? Voy a darle pase a Alejandro Bustinza. Alejandro Bustinza es especialista en todo lo relacionado a Sport Business y tecnologías de información en el deporte, ¿no? Y él, mejor que yo, les va a explicar en estos casi 40 minutos, 45 minutos que tenemos, ¿no? A grandes rasgos, cuáles son los principales conceptos de la digitalización en el deporte y sobre todo qué cosas vamos a ver en el taller del día sábado. Y es muy importante, porque el taller del día sábado sí aplica a herramientas prácticas, ¿no? A saber utilizar las herramientas de vías que seguramente se van a mencionar y se van a ver el día de hoy. Así que, Alejandro, si me estás escuchando, te estoy activando el audio en este momento. Hola Renato, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, ¿Me bien. escuchas? ¿Tú qué tal? Sí, sí, sí. A ver, habla. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Buenas tardes a todos, a los presentes. Aquí estamos, espero me escuchen bien. ¿Escuchan bien, chicos? Adía, dedos arriba. ¿Escuchan bien, Alejandro? Ya, perfecto. Alejandro, entonces ya les hice, ya los tengo, compadre, ¿ah? Ya te los dejé listos, ya. Perfecto, Renato, muy buen anfitrión como Ya, siempre. ya, listo, listo, gracias. Dale, dale. Muy buenas tardes a todos. Como Renato ya lo mencionó, mi nombre es Alejandro Bustinza. Yo soy marquetero deportivo de profesión. Estudié en Argentina los últimos 6 años, estuve por allá estudiando los últimos 4, pero trabajando 6. Y bueno, tengo
una especialidad en Big Data aplicado a los deportes, Sport Tech y Sports, que bueno, es lo que se nos viene, ¿no es cierto? Mi orientación, más que una orientación deportiva, es una orientación que va hacia el sport business, ¿no es cierto? Hacia el negocio de hacer deporte. Entonces, lo que vamos a trabajar ahora, o lo que vamos a hablar el día de hoy, es acerca de cómo la tecnología nos puede ayudar a potenciar no solamente un club deportivo, sino también una empresa deportiva, o incluso buscar nuevos modelos de negocios y una salida profesional en el deporte aplicando tecnología. Eso es lo que trataremos el día de hoy. Y pues el fin de semana, como lo dijo Renato, haremos el taller, que será un taller mucho más práctico, mucho más orientado a cuáles son las formas y las herramientas que tenemos para trabajar esto. Hoy día simplemente haremos un pequeño repaso, una mirada macro de qué es el deporte, la tecnología aplicada al deporte y cómo se está dando la digitalización del deporte en la actualidad, ¿no es cierto? Así que, bueno, les comparto la pequeña filimina que he desarrollado para ustedes. ¿Dónde está? Compartir, perfecto. Aquí está. Vamos a comenzar desde el principio que tenemos un poquito adelantado. Perfecto, digitalización en el deporte. Listo. Entonces, comenzamos con esto. Primero, vamos, como ya saben, el tema de hoy día es la digitalización en el deporte. Tengo una pequeña hoja de ruta que nos habla de qué es lo que vamos a tratar el día de hoy, que va desde qué es la digitalización, cómo se aplica la digitalización a la industria deportiva, porque la digitalización no solamente se da en el deporte, sino como ustedes sabrán, se da en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Qué es el Big Data? Que básicamente el Big Data es la base de todo esto, porque es el manejo de datos que nos dan información. Después, dentro del Big Data tenemos 4 áreas bastante importantes, que van desde el performance deportivo, que quiere decir el rendimiento deportivo, ya dentro del campo, desde el scouting hasta la medicina deportiva. Después tenemos otro área, que es la gestión y el marketing deportivo, siguiendo por el social media, que vienen a ser las redes sociales y la utilización de todas estas plataformas que tenemos, como el Facebook, el Instagram, Twitter, ahora TikTok y todo eso. Y por último cerraremos con los eSports. ¿Listo? Así que comenzamos con... ¿Dónde está? ¿Qué es la digitalización y cómo se aplica a la industria deportiva? ¿A qué nos referimos con digitalización o transformación digital? ¿Qué quiere decir esto? Sin duda, el mundo hoy día está cambiando, ¿no es cierto? Como todos sabemos. Y esta pandemia nos hizo acelerar aquello que inevitablemente a lo que nos dirigíamos, ¿no es cierto? Que era a desarrollar toda nuestra vida en digital. Eso era un futuro muy cercano lo que se iba a dar. Hoy más que nunca estamos en un proceso de cambio y los paradigmas están cambiando. Nuestra forma de ver la vida está cambiando totalmente, así como nuestras necesidades. Nuestro mundo y nuestra vida está cada vez más conectado. Miles de millones de dispositivos, como son los celulares, las computadoras, los wearables, que son la ropa que utilizamos y que tienen tecnología como los Apple Watch o ese tipo de cosas, están generando gran cantidad de información y esto nos sirve un puente entre el mundo real y el mundo virtual. Ahora, por lo tanto, y dado esto, es necesario cambiar la forma en cómo los clubes, las personas y las empresas entregan sus productos y servicios. Y tenemos que saber cómo poder aprovechar esta información que nos dan estas herramientas para crear valor real y un valor agregado en todo aquello que ofrecemos, que van desde servicios hasta productos. Servicios son escuelas de fútbol, escuelas de capacitación, productos, ropa deportiva y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es la transformación digital? Algunos dicen que la transformación digital es incorporar softwares dentro de nuestras empresas. La verdad es que yo no creo que sea eso. Yo creo
que la transformación digital no solamente es incorporar software, sino también es incorporar modelos y procesos, pero principalmente es incorporar un cambio de mentalidad en las personas, tener una nueva visión del deporte, de las empresas y de los negocios, ¿no es cierto? Yo considero que la transformación digital básicamente es eso. Entonces, pensando en esto, la transformación digital es una forma de ver el mundo, una forma de crear productos y crear servicios, como ya les decía, y ver hacia dónde nos dirigimos. Hoy, como decía Renato, tenemos más que nunca que ser agentes de cambio. Un pensamiento errado en la mayoría de las personas y de las empresas y de la gente que los maneja es que creen que esto que por aquí no va a llegar. La mayoría de gente o de personas con las que hablo y gente con la que me entrevisto para ofrecerles nuestros servicios, porque si no les había contado, yo soy director de una agencia de marketing deportivo y digitalización, es que creen que esto es fútbol y que porque esto es fútbol, eso no funciona. Además me dicen que es muy caro, es muy difícil de implementar, que solo los clubes europeos o los clubes grandes lo pueden hacer, e incluso me dicen que en nuestro contexto no se da a dar, que no sirve. Pero a estas personas y a ustedes que están acá escuchando esto en este momento, les pregunto si alguno de ustedes o alguien pensaba hace 6 meses que los niños de nuestro país iban a llevar clases a través de Internet. Creo que nadie, absolutamente nadie pensaba hace 5 meses, en Navidad, que todos los niños, no solamente del país, sino del mundo, iban a llegar clases online. O que tendríamos que hacer teletrabajo. Jamás. Incluso ahora estamos asistiendo a un masterclass de deportes vía Zoom. Eso es algo loco, eso es algo difícil de haberlo pensado hace unos meses. Lo mismo pasa con otras empresas. Por ejemplo, los taxistas. Yo creo que un taxista hace 5 años ha podido leer por internet, por los periódicos acerca de Uber, Cabify, Bit y todos esos. Pero ellos pensaban que no, mira, yo vivo en el Perú, yo vivo en Arequipa, yo vivo en Tacna, ¿qué van a llegar esas cosas por acá? No hay forma. O sea, acá estamos en el Perú, estamos en Sudamérica, tercer mundo, no llega, no pasa nada. Pero ¿qué pasa actualmente? Todos o la mayoría de los taxistas tienen que comenzar a trabajar con esto, porque esto hace que se vuelvan más confiables, hace que tengan más trabajo, porque pueden trabajar no solamente con una plataforma, sino con 3 plataformas a la vez, y pueden conseguir muchos más ingresos de los que hubieran conseguido antes. Yo creo que ninguno de ellos tampoco se hubiera imaginado de esto. Por otro lado, yo vengo de una familia que tiene hoteles, de una familia que trabaja en hotelería. Hace unos años, estoy seguro que nadie pensaba acerca de Airbnb. Yo cuando llegaba de Argentina, veía que acá no lo utilizaban. Por si no les conté, que creo que no lo dice, yo soy de Puno, yo soy puneño. Entonces ahí toda la ciudad se maneja en base al turismo. Y hace un par de años nada más, nadie tenía idea de lo que era Airbnb. Pero llegaban los turistas del extranjero y buscaban habitaciones, buscaban departamentos y no los encontraban. Entonces, la gente no se ha dado cuenta de cómo tienen que ir avanzando. No se ha dado cuenta de que nuestros tiempos están cambiando y de que tenemos que reestructurar nuestras empresas y reestructurar nuestros negocios a la actualidad. Estoy seguro que muchas empresas actualmente han tenido que cerrar porque no se han sabido acoplar o no han previsto que la tecnología estaba llegando. Entonces, como les decía, más que una transformación a través de software, hardware o todo ese tipo de cosas, es una transformación digital que tiene que ver mucho con la innovación y con la mentalidad de las personas. ¿Por qué? Porque tenemos que ser capaces de replantearnos paradigmas y formas de hacer las cosas. Modos de trabajar, modelos de negocios diferentes, cómo ofrecer nuestros productos y todo ese tipo de cosas. Considero que actualmente el mundo es una aldea digital, donde un chino, un ruso, un italiano, un francés puede hacerse hincha de tu club. Y tú, si eres lo suficientemente inteligente, puedes monetizar ese hinchaje y convertir su hinchada en dinero. ¿Por qué? Porque puedes hacerlo
socio y a la vez puedes venderle una camiseta. Y si le vendes esta camiseta, le puedes enviar una camiseta a la puerta de su casa en China, en Buenos Aires, Estados Unidos, Santiago o donde sea que esté la persona. Entonces, tenemos que replantearnos cómo vemos la vida, cómo vemos los negocios y cómo vemos el deporte. Entonces, ¿cómo digitalizamos el deporte? Aquí es donde la información y los datos son claves para transformar todo este ecosistema. Porque tenemos que implementar sistemas, tenemos que implementar procesos, tenemos que innovar nuestra forma de vender, nuestra forma de llegar hacia las personas y tenemos que ver cómo entender las necesidades de las personas que en este momento son tan cambiantes, ¿no es cierto? Entonces, comenzamos con la parte un poquito más técnica, que vendría a ser, ¿qué es el Big Data? ¿No es cierto? El Big Data, como su nombre lo dice, es datos grandes. ¿Qué quiere decir datos grandes? Grandes volúmenes de datos, significa. Es un término que describe cantidades voluminosas, muchos datos que nosotros extraemos de diferentes medios, ¿no es cierto? Estos nos generan información y esta información a nosotros nos sirve para poder tomar mejores decisiones. Así que para que sea Big Data, pero, esto, ojo con esto, para que sea Big Data tiene que tener grandes volúmenes de datos. ¿Qué quiero decir con grandes volúmenes de datos? No es un gigabyte o un USB de información, no. Grandes volúmenes de datos quiere decir terabytes, quiere decir gigabytes, petabytes y todo ese tipo de cosas. Eso es el Big Data. Cuando tú tienes una gran cantidad de datos que los extraes de diferentes fuentes, puedes decir que tienes Big Data. Y cuando tienes Big Data, lo que tú tienes que hacer es almacenarla. Y ese almacenamiento sí es físico, aunque puede ser en la nube, ¿no es cierto? La nube también en este momento nos da la posibilidad de guardar grandes cantidades de información y después poder utilizarlas. El Big Data se diferencia porque tiene 4 Bs. ¿Cuáles son sus 4 Bs? Como acabo de decirles, la primera B es el volumen. Tienen que haber grandes volúmenes de datos. La segunda B es la variedad. Como también les acabo de mencionar, es información o datos que provienen de varias fuentes simultáneas totalmente diferentes, ¿no es cierto? Que pueden ser datos extraídos por Excel, datos extraídos a través de wearables, que son los Apple Watch, ese tipo de cosas, datos de aplicaciones, datos de redes sociales, todo ese tipo de datos que son una gran variedad que la juntamos, la clasificamos, la seleccionamos y después lo utilizamos. La otra B vendría a ser la velocidad. La velocidad es fundamental en el Big Data, porque tenemos que procesar y analizar todos estos datos que hemos reunido. Si los reunimos y los guardamos, no nos sirve de nada, porque son datos que se quedan ahí y que no nos sirven para nada. Son datos que tenemos acumulados y que no podemos utilizar porque no sabemos cómo procesarlos. Entonces, tenemos que procesarlos, extraerlos en el momento, en tiempo real. Y cuando lo utilizamos y lo extraemos en tiempo real, los datos por sí solos no sirven. Entonces, los datos tienen que convertirse en información. Y esta información a nosotros nos tiene que decir algo diferente a lo que ya sabemos. Así que la velocidad es muy importante. Por ejemplo, en los bancos de suplentes actualmente, y según la FIFA, que ya permitió esto, los asistentes del entrenador pueden tener tecnología en la cual le pueden mandar los datos. Entonces, ¿qué hacen los cuerpos técnicos? Tienen un analista que está grabando a través de video tracking el partido, extrae la información, la procesa, la selecciona y le envía las preguntas que previamente ya se hizo el cuerpo técnico. Así que llega en el momento al banco de suplentes y el asistente se ocupa de decirle al entrenador, mira, tal jugador se nota, o según los datos, no está rindiendo como normalmente está rindiendo. Como normalmente rinde, está dejando pasar mucho al jugador, o este de acá tiene algo,
porque ya pueden utilizar también, no sé si han visto los petos que están utilizando últimamente los jugadores, y a través de esos petos, que bueno, vendrían a ser los wearables, sabemos que el jugador está cansado, está, está un poco cansado mentalmente, cansado físicamente, no está rindiendo en el promedio que normalmente rinde, entonces eso le puede permitir al entrenador cambiarlo o reestructurar la estrategia en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, esos son 3 Bs del Big Data. Tenemos una más, que viene a ser la veracidad. Y la veracidad es muy importante porque los datos tienen que ser confiables. Los datos, al pasar por ciertos filtros, tienen que darnos seguridad de lo que nos están diciendo. Hay datos que no necesariamente son confiables, que vienen de fuentes anónimas o que vienen de fuentes no tan confiables y que nos pueden llevar a tomar decisiones o que nos pueden mover un poquito lo que ya estábamos pensando, así que tenemos que filtrarla y tenemos que seleccionarla para poder utilizarla. Siguiendo con esto, que como les decía, el Big Data pues es la base de todo esto y ya vimos las 4B, pasamos a los escenarios de la digitalización deportiva. Entonces, la información juega un rol muy decisivo en cómo planeamos y creamos todas estas cosas dentro del deporte. Entonces tenemos que volverla información funcional. Esta información la encontramos y la podemos utilizar en 4 escenarios muy importantes que tenemos, los cuales tenemos el performance deportivo, que como les decía es el rendimiento, la gestión y el marketing, el social media y los eSports. El performance deportivo. Y esto los que son entrenadores deben conocerlo. Nosotros, para ver el rendimiento de nuestros jugadores o para trabajar dentro del campo, tenemos 4 áreas que son las principales. En realidad hay muchas más áreas, pero estas 4 son las principales, las cuales trabajamos dentro del campo y ya netamente con los deportistas. La primera área es el scouting. ¿Cómo utilizamos el Big Data en el scouting o cómo digitalizamos el scouting? Hace muchos años, o hasta ahora, se utilizaba al scout, que es aquella persona que viajaba a los partidos de fútbol con su cuadernito y veía a los jugadores y comenzaba a anotar qué jugador me parece bueno, qué jugador no me parece bueno, quién está haciendo las cosas bien y quién no. Era percepción pura, ¿no es cierto? Dependía del scout decirte si era bueno o no era bueno el jugador y había mucho factor humano dentro de la selección de estos jugadores. Hoy por hoy ya no es así. El scouting se hace a través de muchas plataformas. Una de ellas puede ser Wisecout. Otra puede ser Transfermarkt, las cuales nos dan datos mucho más, mucho más reales de cómo rinden los jugadores. Además, nos da cantidad de jugadores. Podemos, a través del Big Data, podemos tener una base de datos de 5.000, 6.000 jugadores e ir filtrando cada jugador de acuerdo a la posición que necesitamos, de acuerdo a las habilidades que necesitamos y de acuerdo a qué es lo que nosotros buscamos. Entonces, algo que es fundamental en el Big Data es saber hacer las preguntas correctas, saber qué es lo que buscamos. Si no sabemos qué es lo que buscamos, vamos a tener un mundo inmenso de información y de datos, pero no vamos a conseguir aquello que nosotros necesitamos, porque no sabemos qué queremos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué queremos. Entonces, un ejemplo muy grande de scouting vendría a ser el Sevilla. No sé si ustedes saben, pero existe un director deportivo, el director deportivo del Sevilla, el cual hace 20 años entró al Sevilla por cosas del destino, porque él era arquero del equipo, y comenzó a desarrollar un sistema en el cual escauteaba jugadores de todo el mundo y los traía al Sevilla. En los 20 años que ha estado en el Sevilla, ha generado para el club un promedio de 250 millones de dólares. Eso es muchísimo dinero. Con 250 millones de dólares, nosotros tenemos para solventar el trabajo de toda nuestra liga durante 5 años. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues él hacía un Big Data,
juntaba grandes cantidades de jugadores e iba filtrando uno por uno los jugadores, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo al biotipo del jugador, al somatotipo del jugador, perdón, de acuerdo a la técnica del jugador, de acuerdo al origen del jugador, de acuerdo a la posición del jugador. Y así se iban filtrando hasta llegar a un promedio de 20 jugadores. De estos 20 jugadores, mucho tenía que ver el costo de ellos, porque Sevilla en ese momento era un club que no tenía mucho dinero. Entonces, iba filtrando y el costo del jugador era algo que era fundamental en un inicio. Fue así que encontró a Dani Alves. Dani Alves es famoso. Hoy por hoy es uno de los jugadores que más torneos, ligas y copas ha ganado. Dani Alves llegó al Sevilla por $800.000. $800.000. 5 años después se fue vendido al Barcelona por $45 millones. Y así como él, hay un promedio de 12 a 15 jugadores que fueron conseguidos y fueron comprados por muy poco precio y vendidos a a muchos millones, mejor dicho. Entonces, ese es el scouting y eso es lo que nos sirve, para lo que nos sirve el Big Data dentro del scouting. Después de esto, tenemos el rendimiento. Como ustedes saben, y como ya les comenté, los wearables son muy importantes porque esto nos puede ayudar a medir el rendimiento físico, el rendimiento mental y el rendimiento técnico del jugador. ¿No es cierto? El rendimiento físico, cuántos kilómetros ha corrido, a través de los mapas de calor, cuál es la zona en la que más ha corrido. En la parte mental podemos ver el desgaste mental de los jugadores, si es que los jugadores han podido descansar bien la noche anterior. Todos esos datos los podemos tener y los podemos filtrar para tomar decisiones. Por otro lado, también tenemos el rendimiento técnico, y esto viene a través del video tracking, a través del análisis de juego y ese tipo de cosas. Algo muy importante también es la medicina deportiva. ¿Por qué? Porque nos permite prevenir lesiones. Nos permite desarrollar sistemas que diagnostiquen y tomen decisiones de las lesiones de los jugadores a tiempo. Los médicos deportivos tienen que ser oportunos para poder prevenir las lesiones y para cortar el tiempo de lesión del jugador. Porque si no lo hacen, el equipo pierde dinero. Por cada partido que un jugador importante no juega, se pierden millones, miles de dólares. ¿De qué te sirve contratar un jugador por $2 millones, $3 millones la temporada, si lo vas a tener el 50% de la temporada lesionado? Nada. Entonces, los equipos médicos crean sistemas que pueden diagnosticar las lesiones de los jugadores antes de que se den. O pueden diagnosticar el desgaste del jugador y ver que, bueno, se está desgastado, ha tenido un alto rendimiento, ha tenido muchos entrenamientos, muchos partidos de selección, de torneo, de copa, hay que hacerlo descansar porque es muy probable que se lesione, ¿no es cierto? Después viene el videoanálisis. Y el videoanálisis, como ya les comentaba también, eso se da a través del videotracking. El videoanálisis puede ser propio para saber cómo son nuestros sistemas de juego, para saber si los jugadores están haciendo lo que nosotros les indicamos durante los entrenamientos, y también puede ser del rival, ¿no es cierto? Para prepararnos hacia el próximo partido. La Liga Española tiene un sistema de videotracking bastante interesante. En este momento no me acuerdo cómo se llama, pero todos los estadios de la Liga Española tienen cámaras. Y todas estas cámaras van a una base, todas las cámaras de todos los estadios van a una base de datos, y esta base de datos comparte la información con todos los clubes. ¿Qué genera esto? Mayor competitividad, porque tanto el Elche como el Real Madrid tienen la misma información y tienen la posibilidad de analizar al equipo con el que van a jugar. Eso genera que la liga suba su nivel, genera que los equipos más chiquitos puedan jugar de igual a igual a los equipos grandes, ¿no es cierto? Entonces, estas 4 aristas son muy importantes dentro del rendimiento deportivo y dentro de performance. Empresas que trabajen estas cosas, bueno, tenemos a SAP Sport One,
que SAP, los que han estudiado gestión, saben que SAP es una empresa de CRM, que es una empresa de sistemas muy importante, bastante grande. Y bueno, ellos ahora tienen su área, que es el Sport One, que es donde están trabajando toda el área deportiva. Microsoft One se llama también, es el área de Microsoft que está haciendo la transformación digital de varios clubes españoles, alemanes, incluso argentinos. En Argentina ya están comenzando a trabajar este tipo de cosas. Siguiendo con nuestra hoja de ruta, pues pasamos al área de gestión y marketing. Esta área es un área que a mí me enloquece, la verdad. Yo vengo del área de marketing deportivo, de gestión, de mucho del área del business, del negocio, de trabajar estas cosas. Entonces, yo a través del tiempo me he dado cuenta de algo muy importante, que es que tenemos que profesionalizar la industria. Tenemos que profesionalizar los clubes y tenemos que dejar el amateurismo de una vez. Si es que queremos que nuestros clubes crezcan, ¿no? Si queremos que nuestra liga crezca, si queremos regresar al Mundial, volver a ir al Mundial, mejor dicho. ¿Y cómo se da esto? Bueno, la gestión es básica y fundamental. No sé si ustedes han podido analizar esto, pero según datos, el 70% de los clubes que ascienden a primera división a través de Copa Perú descienden en los siguientes 4 años. Ahí nosotros nos damos cuenta que el amateurismo no sirve. No sirve de ninguna forma. Y que tenemos que crear procesos, sistemas y estructuras que respalden no solamente el actuar de los jugadores, sino también el actuar de los dirigentes. Los dirigentes tienen que comenzar a profesionalizar su trabajo. Actualmente, los clubes de Copa Perú tienen de presidentes a personas que son, pues, podemos decir, ¿cómo se puede decir? Tenemos dirigentes que son empresarios, ahí está, que son empresarios, ¿no? Estos empresarios no tienen conocimiento del deporte. Muchos son mineros, muchos vienen del área de las universidades, otros vienen de negocios locales y de muchos otros lados. Pero no tienen conocimiento del deporte, no tienen conocimiento del sport business, no tienen conocimiento de gestión. Algunos son abogados, otros son médicos, otros son empresarios, otros son emprendedores y muchas cosas. No tienen cómo saber gestionar un club. Entonces, eso genera que nuestros clubes, a los cuales trabajamos de una forma bastante amateur durante el año, lleguen a primera división sin una estructura. Cuando llegas a primera división, las cosas cambian totalmente. No solamente por cómo se juegan los partidos, sino también por cómo se juega detrás de los partidos, por cómo manejas a la gente, por cómo manejas los procesos, las formas de pago, por cómo manejas los campos de entrenamiento, por cómo manejas los recursos que le provees a tus jugadores. Una persona que no tiene conocimiento y que no es profesional en el tema, muy difícilmente va a poder mantener un club en primera división. Si lo hace por el dinero, porque el dinero lo maneja todo, lo arregla todo. Pero esa no es la idea. La idea es que los clubes sean autosustentables y autosostenibles a través del tiempo. Que sean proyectos a largo plazo. Esa es la idea de los clubes. Entonces, la gestión a nosotros nos ayuda, el Big Data y la digitalización del deporte nos ayuda, primero, a utilizar los datos para tomar mejores decisiones. Si yo tengo datos objetivos y datos concretos, puedo tomar mejores decisiones. Puedo elegir mejor a un cuerpo técnico, puedo elegir mejor a los jugadores que voy a llevar a mi equipo, puedo ver cuál es el promedio de sueldos que está ganándose en el mercado y pagarle de acuerdo a eso y no inflar el mercado. Entonces, los datos a nosotros nos sirven principalmente dentro de la gestión para tomar mejores decisiones, ¿no es cierto? Como siguiente paso, el Big Data o la digitalización del deporte nos da orden y transparencia en los procesos de gestión. ¿Por qué? Porque nos ayuda a automatizar ciertos procesos que no necesariamente las personas se tienen que dar. Tienen que hacerlas, mejor dicho. Ahora, como les decía, si tú tienes un club que no tiene una estructura, si tú tienes un club que no tienes definidos cuáles son el trabajo de cada quien,
no vas a saber qué hacer. Y ahí es donde se generan los problemas. Entonces, los sistemas nos ayudan a ordenar nuestro equipo. Nos dan transparencia también. Un ejemplo de eso es el proceso de pago, por ejemplo, de los proveedores, ¿no es cierto? A través de un sistema podemos pagar a los proveedores instantáneamente, conectado con una cuenta, sabemos cuándo nos llegan las cuentas y podemos pagarlas instantáneamente. Pagar a los trabajadores, hacer compras, pagar a los jugadores, generar, específicamente nos sirve para ordenar y hacer más transparente todo este proceso. Entonces, todo esto a través de un clic y una computadora. Para eso nos sirven los sistemas dentro de la gestión. Ahora, yendo al área del marketing, nos sirve para conocer al hincha. Al hincha, bueno, al consumidor deportivo. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, el Twitter, el Facebook y el Instagram a nosotros nos dan muchísima información que puede ser útil para vender nuestros productos, para vender desde las camisetas hasta los tickets de entrada a los partidos o hacer cierto tipo de activaciones, porque sabemos qué es lo que dice el consumidor. Nosotros o los clubes deportivos nos debemos a los consumidores, nos debemos al hincha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues saber qué quiere el hincha para poder vendérselo. Si no sabemos qué quiere el hincha, no vamos a saber qué venderle. Y le vamos a vender cosas que quizás no quiere o quizás a un precio que no es accesible para el hincha. ¿No es cierto? Entonces, eso es muy importante en el área de marketing. Además, nos genera nuevos modelos de negocios. Actualmente el patrocinio está cambiando totalmente. El patrocinio ya no es el mismo de antes. Entonces, tenemos que buscar nuevas formas de generar patrocinios y de generar relaciones con las empresas y con las empresas básicamente que quieran patrocinar nuestro club. Tenemos que generar relaciones redituables. No solamente que la empresa venga y nos dé dinero y le pongamos el nombre no solamente el nombre de la marca en el pecho, sino generar relaciones en donde tanto la empresa como el club ganen. Si la empresa hace un patrocinio hacia tu club y le da más cosas de las que la empresa necesita, el próximo año va a venir y te va a volver a patrocinar. Si tú haces activaciones en conjunto con las empresas, la empresa el siguiente año va a venir y te va a volver a reanudar el contrato. Entonces, eso es muy importante y ese es el área de marketing que tiene que tenerlo en cuenta. Es bastante en cuenta porque es bastante importante. Ahora, por otro lado, y esto es algo que se está dando en el futuro, que se está dando en el futuro, no en el futuro, que se está dando en Europa, es el hecho de que los clubes de que las empresas deportivas o los estadios sean inteligentes. ¿Por qué? Porque al tener un estadio inteligente, nosotros podemos programar las estructuras para que consuman menos. Y de esta forma, nosotros podemos ser amigables con el ambiente, por así decirlo, y además que vamos a ahorrar muchísimo dinero con toda consumiendo menos, ¿no es cierto? Desde la parte de la luz hasta el acceso a las puertas y todo ese tipo de cosas. Los sistemas nos ayudan a consumir menos y a consumir inteligentemente. Pasándole de la parte de gestión, llegamos a las redes sociales y la generación de contenidos. En la actualidad, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, es que con esto del coronavirus, el contenido se ha revolucionado totalmente. Ahora ya no somos los clubes ni las empresas deportivas los que generamos el contenido. Es el mismo consumidor el quien está generando este tipo de cosas. Con el coronavirus, el deporte ha parado totalmente y han sido las personas o los hinchas los que han comenzado a generar el contenido que está haciendo que la industria se mantenga no tan bajo como ha podido llegar. Y a esto es un pequeño tip que estoy poniendo acá para que les sirva a todos los que trabajan o que manejan a las redes sociales. Las grandes empresas o los grandes clubes, básicamente si nosotros queremos saber o ver cómo será el futuro en cuestión de marketing, en cuestión de redes sociales y generación de contenido, tenemos que mirar hacia Estados Unidos. Estados Unidos es la meca del marketing, es la meca de las redes sociales y es la meca de la producción de contenido.
Entonces, mirándolos a ellos y mirando la NFL, la MLS, podemos darnos cuenta que hay 4 aristas muy importantes dentro de la generación de contenido. Y es algo que nosotros, si tenemos redes sociales, tenemos que trabajar. Y esto es entretener, informar, inspirar y conectar con las personas. Esto es básico y fundamental, no solamente para las redes sociales de un club, sino también para las redes sociales de una persona que quiere trabajar como community manager. Tú tienes que entretener, porque en este momento toda la gente está en sus casas, así que le tienes que llevar el entretenimiento a su casa, a su celular. Tienes que informarle, porque tienes que mantener al consumidor a la vanguardia de cuáles son los cambios en la medicina actualmente. Tienes que informarle de cómo tiene que cuidarse, de dónde tiene que cuidarse, de qué tiene que hacer, para qué lo tiene que hacer y todo ese tipo de cosas. Nosotros, o los clubes deportivos, somos fundamentales en la información de la gente. Si viene el gobierno y le dice a los niños de 10 años, oye, no salgas de tu casa, un niño de 10 años no le va a hacer caso, no le va a importar. Pero si viene Paolo Guerrero y al niño le dice, oye, tienes que cuidarte, así como yo, mantente en casa, el niño le va a hacer caso. Entonces, tenemos que tener cuenta esto, tenemos que tener cuenta este tipo de cosas. Somos muy, muy importantes en la información de la gente, en cómo informamos a la gente, y el canal de información es muy, muy importante. Ahora, tenemos que inspirar. ¿Por qué? Porque tenemos que, en este momento, cuando todo está tan difícil, cuando la situación está dándose de la forma en la que se está dando, el deporte es un escape a la vida real. Es un escape al hecho de no tener dinero para seguir avanzando en esta cuarentena, el hecho de no tener trabajo, de no poder salir a la calle. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es generar contenido positivo, generar contenido que inspire, generar contenido que le dé a la gente un motivo por el cual seguir. Eso es muy importante y es fundamental en el manejo de las redes sociales. Y por último, tenemos que conectar. ¿Y qué me refiero con conectar? Hacer que la gente sea parte de nosotros, generar redes, generar comunidad. Nosotros tenemos que generar comunidad con el consumidor, tenemos que generar comunidad con el hincha, hacer que los hinchas entre ellos se junten, hacer que ellos vengan al estadio, hacer que ellos se sientan parte de. No hay nada que mueva más a la gente, más grande que mueva a la gente, no hay nada que mueva, no hay nada que mueva más a las masas que el sentimiento de pertenencia. Entonces tenemos que conectarlos entre ellos y tenemos que conectarnos con las personas. Estos son las 4 aristas dentro de las redes sociales. Y pues las redes sociales no solamente nos sirven para eso, sino también, como les contaba hace rato, nos sirven mucho para conocer al consumidor. Si ustedes entran a los trending topics de Twitter, van a poder ver de qué está hablando el consumidor, de qué está hablando la gente y qué es lo que podemos hacer, qué podemos vender, ¿no es cierto? Tenemos que ser, como les decía, generadores de contenido. Tenemos que acercarnos al consumidor, al hincha. Si nosotros hacemos cosas buenas, de nada sirve que nadie lo sepa. Así que nosotros tenemos que comunicar las cosas que hacemos. Si mi club está haciendo responsabilidad social empresarial, lo que yo tengo que hacer es utilizar las redes como herramienta de comunicación para que todo el mundo sepa que estoy haciendo responsabilidad social. Si yo contraté a un jugador o le hice un contrato a un jugador joven que va a ser la futura estrella del club, tengo que hacer que la gente sepa que estamos invirtiendo y estamos trabajando con nuestras divisiones menores. Como les digo, de nada sirve hacer las cosas si nadie las sabe. Y las redes sociales son la mejor herramienta para llegar al hincha, para llegar al fan y para llegar al consumidor. Como ya les comenté, bueno, estas son nuestras 4 patas, por así decirlo, de la digitalización. Y bueno, me olvidaba de lo más importante, ¿no? Me olvidaba del futuro, los eSports. Les dejo un dato. Según la consultora Newzoo, que es una consultora británica, la audiencia total de los eSports alcanzará los 557 millones en el 2021. Y esto era antes de la pandemia. Imagínense lo que es ahora.
De ellos, 250 millones son entusiastas. ¿Qué quiere decir entusiastas? O sea, que juegan constantemente, que compran los juegos, que pagan por las membresías, que compran los avatares y todo ese tipo de cosas. Y 307 millones espectadores ocasionales, que son personas que de rato en rato les gusta, les atrae, pero no lo juegan. Entonces, ahí tenemos 557 millones de personas consumiendo los deportes, consumiendo los eSports, que como les decía al principio, todos pensamos, son cosas lejanas, no se aplica a nosotros, nuestra coyuntura no se va a dar, y todo ese tipo de cosas. Pero no es así. Actualmente ya se está dando la liga de eSports acá en el Perú. Hoy día pude ver que Binacional iba a jugar contra Cusco FC. Entonces, ahí ya nos damos cuenta de que, bueno, las grandes empresas están mirando al deporte como un generador de contenido futuro y como una plataforma para publicitarse. No sé si alguno de ustedes ha visto a Cifrut. Cifrut patrocina un equipo de eSports y ahí está la muestra más grande de eso. Yo hace muy poco estuve en Lima y pude ver carteles inmensos donde antes veía a Cristiano Ronaldo con Herbalife, a 4 chicos de 15 años patrocinados por Cifrut. Entonces, ahí nos damos cuenta de que el eSports es lo que se nos viene. El consumidor está cambiando, la edad del consumidor está cambiando, la forma de consumir está cambiando y las necesidades del consumidor están cambiando. Depende de nosotros subirnos al tren o quedarnos. Así que es algo para pensar y solamente pónganse a pensar, si yo tengo un club y tengo 557 millones de espectadores y que están solamente de los 557 millones, el 10%. ¿Cuánto es el 10% de 557? 57 millones. Sepan de que existe mi club, ya es una ganancia inmensa. Y de que esos 57 millones, 1 millón de personas pague $1 por el contenido de mi club jugando eSports, hago $1 millón. $1 millón en este trabajo. Entonces, tenemos que ponernos a pensar que lo que se viene es el eSports. Ya no digo que lo que se viene es la digitalización, porque la digitalización ya está acá, ya se está dando. Así que depende de nosotros, como decía Renato al principio, ser un agente de cambio y hacer las cosas como se tienen que hacer para poder avanzar en este mundo que hoy es un nuevo mundo. Y bueno, muchas gracias. Gracias por estar presentes aquí. Gracias por haberme escuchado. Gracias por estar con nosotros. Los invitamos al día sábado. El día sábado vamos a dar un masterclass. Lo de hoy ha sido solamente un pequeño avance de qué es lo que vamos a hacer el fin de semana. El fin de semana son 3 horas de trabajo, son 3 horas de herramientas funcionales de lo que viene. Y pues va a ser algo mucho mejor, mucho más desarrollado, con mucha más información. Les vamos a brindar también herramientas para que ustedes puedan aplicar todas estas cosas desde clubes de barrio. Bueno, acá no hay clubes de barrio, desde clubes de Copa Perú, que podría ser lo mismo, academias deportivas, academias de ropa, de fábricas de ropa deportiva, empresas de servicios deportivos. Todo eso nosotros lo vamos a dar el fin de semana y vamos a explicar mucho mejor todas estas cosas de las que estamos hablando. Mi correo es el que está ahí, es alejandrobustins@gmail.com. Mi número de teléfono. Si quieren seguirme en Instagram, estoy como Bustins Sports. Tengo un Instagram empresarial, por así decirlo, en donde subo información de marketing, a través de